somos personas que nos movemos y eso pues nos permite hacer cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces el sábado estáis todos invitados a las 7:30 a ver aquí la conferencia de Nick Vujicic. Podéis invitar a personas también, ¿eh? Porque como es en directo, yo creo que va a ser un tiempo muy, muy agradable, ¿no? Tomar un café, escuchar la conferencia. No es una persona que, bueno, es una persona muy especial porque no tiene ni brazos ni piernas, pero es feliz. Entonces, claro, esto choca, ¿no? Y mejor que decirlo yo, mejor que lo diga él. Entonces, el sábado a las 7:30 aquí estaremos. Y por supuesto, con el corazón abierto para ver qué nos tiene que decir el Señor. Bueno, vamos a considerar hoy un capítulo que es el 19 de Génesis, que la verdad es que llama bastante la atención. Yo este capítulo 19, todos vosotros lo habréis leído, se trata de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Posiblemente, si pensamos un poquito y diríamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo ve Dios la homosexualidad, cómo ve Dios otra serie de pecados, ¿no? Pero fíjate bien, yo meditando en este capítulo y leyéndolo y releyéndolo, la única palabra que me venía era bendición, bendición y más bendición. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, yo lo que veo en este capítulo es la mano redentora de Dios salvando a una familia. No tanto el pecado que estaba allí, sino la bendición de Dios alcanzando a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas, dentro de un entorno totalmente desastroso. La mano de Dios los alcanza. No sé si recordáis, supongo que sí, que en el capítulo 18 vemos como Abraham intercede por Sodoma, diciendo que si hay 50 justos, y termina diciendo, bueno, pues si hay 10, no la vas a destruir. Y Dios es mucho más misericordioso que nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros preguntáramos hoy en la calle y te preguntaran a ti, te dirían, oye, ¿tú quieres ser de bendición para las personas que te rodean? ¿Tú quieres ser de ayuda? Supongo que no muchas personas dirían, no quiero ser, no. No, todos diríamos, sí, yo quiero ser una bendición para los que me rodean. Quiero ser una bendición para mi marido, para mi mujer, para mis hijos, para mis personas cercanas. Incluso quiero ser bendición para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo. Yo quiero ser una bendición. Y entonces la pregunta que nos cabe decir es, ¿pero cómo puedo llegar a ser una bendición para esas personas? Y la segunda pregunta sería, ¿para quién debo ser una bendición? ¿Para todos? Y vamos a ver qué nos dice, ¿no? La palabra. Dice el Salmo 1, curiosamente, dice, bienaventurada la persona que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que la ley del Señor es su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y claro, ¿es lo que el Señor dice mi delicia? Porque es como termina, ¿verdad? Dice, este hombre que es bienaventurado, lo es porque medita de día y de noche en la palabra del Señor. Es porque la palabra del Señor es su delicia, es lo que le divierte, vamos a decirlo en términos modernos, ¿verdad? Hoy en día, pues si estás en el trabajo, yo recuerdo antes que estaba en la fábrica, ¿no? Decía, ¿cómo nos lo hemos pasado? ¿Cómo nos hemos divertido? Hemos hecho esto, aquello, lo demás allá. Y dices, pues sí, había cosas que dices, hombre, no sé, al día siguiente estuve fatal, pero ¿cómo me lo pasé? ¿No? Al día siguiente tuve una resaca horrible. El hombre que quiere ser una bendición, la persona que quiere ser de bendición, tiene que divertirle estar, tiene que deleitarse en la palabra del Señor.
en considerarla, en aplicarla a su vida. Porque vamos a ver cómo Lot, dentro de ese contexto tan horrible donde se encontraba, ahora lo vamos a leer, ahí lo alcanza la mano de Dios y lo saca de ahí para que pueda llegar a ser una persona libre y para que pueda ser una persona de bendición a otros. Y eso mismo nos ha pasado a nosotros. El Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha sacado de la esclavitud del pecado. No solamente para que no sufriéramos las consecuencias de ese pecado, sino para que podamos llegar a ser personas transformadas, capacitadas para poder bendecir a otros. Y esa parte no podemos ignorarla, no podemos olvidarla. El Señor me ha rescatado, me ha redimido, me ha sacado para que yo sea una bendición en mi entorno. La iglesia de Dios, debería ser ese entorno donde se benefician las personas que precisamente no pertenecen a ella. La iglesia está para bendecir al mundo, a las personas. Igual que Cristo murió por los pecados del mundo, nosotros debemos imitarle a Él y debemos seguir su ejemplo. No sé si esto es muy chocante, yo creo que no, es algo muy sencillo, es muy sencillo. Dios no deseaba la destrucción de Sodoma y Gomorra, o alguien piensa que sí. ¿Alguien aquí piensa que Dios deseaba destruir a esas almas? ¿Que Dios deseaba que cayera ese juicio sobre ellos? Yo recuerdo cuando iban aquellos apóstoles con Jesús, que no los recibieron en un pueblo y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo, como en Sodoma quizás? Y dice el Señor Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si tú estás en Cristo, es el Espíritu de Cristo el que te gobierna. Pero ¿qué es bendecir, verdad? Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que bendecir es, lo he cambiado un poquito yo, bendecir es, entre otras cosas, desear y hacer lo que esté en nuestra mano para que otra u otras personas gocen de los beneficios de la protección y el favor necesarios para que lleguen y tengan un buen fin. O sea, por eso cuando le decimos a una persona, Dios te bendiga, y se lo decimos con todo el conocimiento que tenemos, estamos deseando que goce de los beneficios, de la protección y el favor de Dios para que llegue a un buen fin su vida. No es cualquier cosa, ¿eh? Que Dios te bendiga. Ahora me puedes decir a la que tienes al lado, ¿eh? Que Dios te bendiga, ¿eh? Que Dios te bendiga. Deseo que tu vida llegue a buen fin. Es tremendo, ¿eh? Fíjate, la palabra que utiliza aquí para bendición en el Antiguo Testamento, creo que en otra predicación ya lo dijimos, es la palabra barak. Y luego, en el Nuevo Testamento, hay una palabra que se utiliza para hablar de las personas que son bienaventuradas, las personas que son dignas de ser felicitadas. Es la palabra macarios, ¿no? Pero, ¿y quiénes eran estos macarios? ¿Quiénes eran los bienaventurados? Dice, los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia. Dice, estos deben ser felicitados, dice Jesús. Ahora, he hecho una segunda pregunta, digo, ¿y a quién debo bendecir? ¿Para quién? O sea, ¿a quién? Porque no sé si todo el mundo se merece ser bendecido. Fíjate, vamos a las palabras del Señor Jesús, porque nos pone el listón donde debe de estar. Y dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ¿y qué más? Bendecid a los que os maldicen.
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Lo hemos dicho. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que parecernos cada vez más a nuestro Padre. ¿Para qué bendecir a los que nos persiguen, a los que nos maldicen? ¿Por qué desear que lleguen a un buen fin? Porque si siguen por el camino que van, no van a llegar a un buen fin. Y yo deseo que cambien su camino para que lleguen a un buen fin. Aunque yo sé algo más, yo sé que si siguen en esa situación, no van a llegar a un buen fin. Pero deseo que lleguen a un buen fin. ¿Me estoy explicando? No sé si algunos de vosotros conocéis a Viktor Frankl. Viktor Frankl es el padre de la logopedia y escribió un libro muy célebre, muy conocido, que se titula El hombre en busca de sentido. Muy recomendable, os recomiendo que lo leáis. Este hombre estuvo en un campo de concentración nazi y él encontró la manera de bendecir a las personas y de ayudarlas. Dice que cuando iban al tren, en uno de los trenes, la gente le pedía por favor que les predicara, ¿no? Él no es abiertamente cristiano, pero él tenía una comprensión de lo que era la vida y lo que valía la vida, que yo creo que la necesitamos todos. Necesitamos tener ese entendimiento, ¿verdad? Os recomiendo sinceramente que leáis ese libro, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y yo extraje una frase suya, ya sabéis que yo soy de extraer frases porque me encanta eso, que dice lo siguiente: la vida exige a toda persona una contribución y depende de la persona descubrir en qué consiste esta contribución. Fíjate, la vida exige a toda persona una contribución. Contribución, es decir, colaborar con el bienestar de las personas. Dice, y ahora es nuestra responsabilidad, depende de nosotros el encontrar en qué consiste esa contribución, en qué voy a colaborar yo para que las personas lleguen a un buen fin con sus vidas. Si estás en el Señor, lógicamente el mejor regalo que le puedes hacer a una persona es hablarle de Él y que lo conozca, que conozca a Cristo. Entender el mundo que nos rodea, entenderlo, conocerlo, e incluso conocer el origen de sus acciones, no implica que necesariamente tengamos que participar de ellas. Veremos que Lot sufría porque era una persona justa y sufría por lo que acontecía a su alrededor. Pero te voy a decir una cosa, y esto es muy importante. Una pequeña vela se ve mucho mejor cuando hay mucha oscuridad. Por lo tanto, si nosotros somos luz para el mundo, el entorno que nos rodea puede estar en plena oscuridad, pero si tú eres luz, brillarás y se te verá. Serás de bendición para las personas que te rodean. Vamos entonces, nos metemos en harina, vamos al capítulo 19, no hemos hecho ni empezar, esta era la introducción, pero veo que estáis cómodos, estáis atentos, y eso está muy bien. La verdad, vamos a este capítulo 19 que es apasionante. Bueno, habla de todo tipo de pecado, de una situación terrible en la cual estaba inmerso el pobre Lot y su familia. Vamos allá. Capítulo 19 de Génesis, verso 1. Al anochecer, los dos ángeles, que por cierto se habían encontrado ya con Abraham, y un tercer personaje, dijimos que se quedó con él, dice, al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí, sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Cualquiera que sea el lugar que ocupamos en la sociedad, cualquiera que sea nuestro lugar, nuestro trabajo, nuestra capacidad económica, cuando tenemos un corazón inclinado al Señor, sabemos reconocer las cosas que nos llegan de Él.
Y Lot estaba allí sentado en la puerta de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso, verdad? A veces pasamos detalles por encima, pero decir que estaba sentado en la puerta de la ciudad quiere decir que era un hombre respetable en la ciudad. Era un hombre, allí en la puerta de la ciudad era donde se tomaban decisiones, donde se juzgaban casos. Entonces, Lot está allí sentado al atardecer, a la caída de la tarde. Está entre las personas, digamos, de cierto rango social en Sodoma. O sea, había adquirido una cierta posición. Y yo digo, para bendecir a las personas que te rodean, no importa el rango que tengas, no importa la capacidad económica que tengas, no importa los títulos que tengas. Lo que importa es que tengas un corazón inclinado a las cosas de Dios. Podemos ser de bendición para otras personas independientemente de que seamos ricos, pobres, fuertes o débiles. Y ahí encontramos a Lot sentado en la puerta de la ciudad al atardecer cuando llegan estas dos personas. Él se levanta inmediatamente, los reconoce y va hacia ellos. Y se dirige de la siguiente manera, verso 2. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. No, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió, y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Lot conocía el peligro del lugar donde vivía. Dijo, estos hombres no pueden dormir en la plaza, son pasto de las personas que me rodean. Van a acabar con ellos, no pueden, tengo que protegerlos. Él reconoció a dos personas, dos ángeles, que merecían protección. Y este hombre quiere bendecirlos. Lot quiere bendecirlos protegiéndolos, llevándolos a su casa y haciéndoles un banquete. Qué cosa, ¿verdad? Cuando un hombre justo, cuando un hombre temeroso de Dios ve lo que Dios le muestra, lo reconoce y quiere protegerlo. Vamos al verso 4. Pero antes de que se fueran a dormir todos los hombres, y subrayo todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron a pasar la noche contigo? Haz que salgan para que los conozcamos. ¿Qué están diciendo? Para tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Esta imagen, esta escena, es conmovedora. O sea, era tal la responsabilidad y el deseo de protección de Lot hacia estas personas que estaba dispuesto a sacrificar a su propia familia, arriesgó su vida saliendo ante estas personas y también arriesgó la vida de su propia familia. No se nos dice que sus hijas sufrían daño alguno. Gracias a Dios. Pero mira, si tú quieres ser de bendición para el entorno donde te mueves, necesitas arriesgar para bendecir. Quien no arriesga, no bendice. Porque el mundo busca lo contrario. El mundo busca destruir, busca degenerar. Pero tú estás en Cristo y tú buscas bendecir. Buscas colaborar con Dios en redimir. Y nos va a tocar arriesgar. Arriesgar. Cuando queremos bendecir, arriesgamos. Y a veces cosas que queremos mucho. Por bendecir a otros, arriesgamos. Vamos al verso 9.
le dice la gente que estaba afuera, hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo, ya no le llaman Lot, ya no le llaman hermano, ya no le llaman amigo, no, le llaman este tipo. Están hablando entre ellos. Dice, llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los que estaban a la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, es decir, de manera que se fatigaban buscando la puerta, los cuales abandonaron su intento de entrar. Vaya, Lot, que pensaba que estaba protegiendo a los ángeles, es él, es que está siendo protegido. Cuando nosotros estamos queriendo bendecir a las personas que tenemos cerca, contamos con la protección del Señor. Y como decía antes Jesús, muy acertadamente, y tenemos fe en que la mano protectora de Dios está con nosotros. Y aunque estemos arriesgando por bendecir a las personas, podemos contar con que la mano de Dios no nos deja. Estos hombres hacen por Lot y lo meten dentro. Es decir, el protector se convierte en protegido. Y eso te va a pasar a ti. Tú crees que estás protegiendo, que estás bendiciendo, y eres tú el que te estás bendiciendo, eres tú el que estás protegido o protegida por el Señor. ¿Qué cosa? Necesitamos la intervención del Señor, creer que el Señor interviene en nuestras circunstancias, por fe, como decía Jesús. Es que es así. Tú estás arriesgando para bendecir, pero Dios te está protegiendo lo que tú tienes, lo que tú eres. Vamos avanzando. Mientras tanto, verso 12, mientras tanto los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí y a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Cuando estás queriendo bendecir, no te van a faltar oportunidades de bendecir a tus seres queridos. Si tienes yernos, tienes hijas, tienes hijos, tienes maridos, tienes... En este retiro, que por cierto, que hemos estado, yo escuché una palabra que me conmocionó, ¿no? Yo la tomé para mí. Si tú quieres que tus hijos cambien, si tú quieres que tu entorno cambie, tienes que cambiar tú. Y me impactó, pero es que es así. O sea, nuestro corazón, cuando cambia nuestro corazón, cuando nosotros queremos bendecir, cuando queremos ayudar, cuando queremos que las personas lleguen a buen fin, lo tienen que ver en nosotros, tienen que ver ese deseo en nosotros también. El miércoles en la reunión de oración hablábamos de esto también, ¿no? Qué importante es la carga por las almas. Qué importante. Y tenemos que pedir a Dios que ponga carga en nuestro corazón por las personas, porque queremos bendecirlas. Acordaos que el pecado de Sodoma no era solamente la homosexualidad, no, bueno, esto era solamente la punta del iceberg. Nos dice Ezequiel 16, nos decía que era el orgullo, era la soberbia, era la hartura de pan, era la saciedad, era la ociosidad, el exceso de ocio. Ese era el verdadero pecado y se manifestaba de múltiples formas. Una de ellas era la homosexualidad. Pero dicen aquí los ángeles, dice que el clamor contra esta ciudad es tan grande. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Déjame que te diga algo.
lo que Dios ofrece a las personas es tan grande y es de tanto valor que las consecuencias del rechazo de lo que Él ofrece son desastrosas. Y repito, lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús tiene tanto valor que rechazarlo tiene consecuencias desastrosas para la persona. Pero mucho más de lo que podamos suponer. Pero mucho más. Verso 14. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas y decirles: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes, los yernos, los dos yernos, pensaron que lo decía en broma, o como dice la versión Reina Valera, mas les pareció a ellos que a sus yernos como que se estaba burlando. Y cuando leía esto yo decía, bueno, ¿cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi carga por las almas? Porque parece ser que Lot, aunque va con este mensaje de destrucción, los yernos dicen, este debe estar bromeando. Entonces yo me hago la pregunta, ¿es que Lot era muy bromista y estaba siempre de broma? ¿Es que Lot, su testimonio era muy insulso? Y después de ver cómo vivía él, dice, ahora nos viene diciendo que se va a destruir la ciudad, como que se lo tomaban a chirigota. ¿O es simplemente incredulidad por parte de ellos? Yo no lo sé. Pero está claro que ellos se lo toman a broma. Dicen, no sé, o sea, se lo toman a cachondeo. Nuestro mensaje del Evangelio, nuestro mensaje de salvación, tiene que estar acompañado de rigor de vida, de testimonio. O sea, no podemos decir cuán malo es el pecado, cuán malas son sus consecuencias, y nosotros vivir pues cerca de ese entorno y vivir pues igual que todos los demás. De alguna manera nuestro testimonio tiene que ser un testimonio de rigor, serio. Entonces la pregunta que nos cabe aquí, ¿cuál es? Si lo estáis haciendo todos, ¿cómo es mi testimonio? ¿Vivo como el resto, no digo nada? A veces solamente soy un observador de lo que ocurre, o como yo había oído muchas predicaciones sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero os garantizo que ninguna así. A veces nos la pasamos considerando el pecado de la sociedad donde vivimos, valorando el pecado, lo grave que es el pecado, lo mal que viven otros, pero no decimos nada para que salgan de ahí. ¿Qué soluciones damos como hijos de Dios? Dios redimió a Lot y a su familia. ¿Nosotros colaboramos con Dios para que las personas salgan de ese entorno como hemos salido nosotros? Porque estoy plenamente convencido de que a ti el Señor, como decíamos ayer en Chosen, una de las cosas que ha hecho cuando teníamos luego la tertulia era recordarnos nuestro pasado para sacarnos de ahí. O sea, nos confrontó con nuestro pasado. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos visto nuestro pasado y nos hemos arrepentido. Entonces nosotros lo que deseamos es que las personas no sigan en esa dirección en la que van, sino que por medio de nuestro testimonio recapaciten, consideren y por la obra sobrenatural de Dios les conceda el arrepentimiento, como te lo concedió a ti. ¿Seguimos adelante? Sí, vamos allá. Verso 15. Al amanecer de la mañana siguiente los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. No perezcas, corre por tu vida. Verso 16. Como Lot todavía titubeaba, dudaba, no sé de qué dudaba, Lot a estas alturas ya, pero bueno, dice, como Lot todavía titubeaba o dudaba, los ángeles lo agarraron de la mano
y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles le ordenó: correr y salvar vuestras vidas, no miréis hacia atrás ni os detengáis en ningún lugar del valle, escapar a las montañas o seréis destruidos. Me hacía recordar esto a la palabra del Señor cuando dice: aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. El Señor nos saca de nuestra situación, nos saca de la condición en la que nos encontrábamos. Nos dice: no mires atrás, no valores lo que dejas atrás, porque lo que tienes por vivir, lo que yo te voy a poner por delante, tiene muchísimo más valor que cualquier cosa que puedas dejar atrás. Si tú me sigues, lo que yo voy a poner delante de ti es mucho más rico y de mucho más valor. No solamente es la salvación, no solamente es que el día que pases a mi presencia no morirás, sino que además ahora durante esta vida vas a tener libertad y vas a tener la posibilidad y el privilegio de servirme bendiciendo a otros. A veces pensamos que la salvación, lo que Cristo ha hecho, es simplemente que algún día, bueno, pues viviremos eternamente con Él, ¿verdad? Pero abarca muchas más cosas, entre otras, y mientras estemos en esta vida, es que somos libres del poder del pecado, libres del temor a la muerte y libres para poder servirle, para poder bendecir a otros. Por eso he titulado esta predicación: eres una bendición. Eres una bendición para otras personas si no miras atrás. No te pares a mirar atrás. No estás dejando nada que tenga más valor que lo que Cristo te ofrece. Nada. Dice el verso 18: oh no, mi Señor, dice Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Es por eso, esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Todos tenemos la tendencia a la comodidad, ¿verdad? O tendencia al mínimo esfuerzo. Es una ley natural. Dicen los ángeles: vete a las montañas. Dice: bueno, seguramente yo ya soy mayor, diría Lot, a ver si no llego a la montaña, mejor no me quedo aquí en la aldea, está cerca, es pequeña, aquí habrá menos gente, habrá menos vicio que en Sodoma y en Gomorra. A ver si así, como siendo un pueblo pequeño, me aíslo un poquito y no caigo, no muero. Es que subir a las montañas como que... Ya con Abraham le pasó lo mismo, le dijo ahora, elige. Dice: yo la llanura, lo fácil. Y dijo Abraham: yo me subiré al monte. Ahora veréis dónde estaba Abraham, ahora mismo lo vamos a leer, verso 27. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor, el sitio donde se encontró con el Señor. Y miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que salían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Por lo tanto, Abraham no estaba en un hoyo, no estaba en un valle, si no, no hubiera visto Sodoma y Gomorra. Estaba en un alto y veía las columnas subir. Y Lot dice: no, déjame aquí, en esta ciudad pequeña, déjame en lo cómodo. Otra vez, Lot, otra vez. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros, verdad? Que digo: bueno, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, yo estoy dispuesto a bendecir, estoy dispuesto, pero no puede ser un poco más cómodo. Esto lo decíamos el miércoles, ¿no? O sea, ¿por qué el Señor dice: bueno, ahora nos propone el Señor algo que estaba fuera de nuestra expectativa? Y algunos empezamos a hablar entre nosotros: oye,
Andrés, ¿y cómo lo haremos? ¿Y quién va a hacer esto? ¿Y quién va a hacer lo otro? ¿Y cómo nos vamos a apañar? No te preocupes, sube al monte y levanta tus manos. Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar, si nosotros somos fieles. Allí estaba Abraham desde lo alto, donde se había encontrado con el Señor, mirando cómo subía el fuego, cómo subían las columnas de humo de Sodoma y Gomorra. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. El apóstol Pedro, en su segunda carta, hace mención a Lot y lo presenta de la siguiente manera. Porque visto lo que yo acabo de decir, igual puedes pensar que Lot es un poco comodón, que Dios es un poco burlón, que Lot está... No, Lot, dice la palabra, dice Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, verso 6, dice, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucedería a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodea. Quizás tú te puedas identificar con Lot en este momento. ¿Estás harto de la vergonzosa imagen que se da en nuestro entorno? Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. ¿No te duele un poquito el corazón o mucho cuando ves ciertas cosas en tu entorno? ¿Cuántas personas en ese entorno, en este entorno donde vivimos nosotros, no les dolerá también el corazón de ver lo que están viendo y escuchar lo que están escuchando? Igual lo único que están esperando es que tú, yo o alguno de nosotros le diga, mira, yo vengo a bendecirte, yo vengo a que conozcas al Dios vivo, yo vengo a decirte que a pesar de la situación, que la conocemos, que sabemos que es como es, Dios tiene algo mejor para nosotros. Ni somos ni queremos ser los únicos justos. Creemos que en esta ciudad hay muchas personas que están padeciendo y sufriendo por lo que ven y oyen. Y solamente necesitan que uno de nosotros, una de nosotros, los bendiga con una palabra de esperanza. No se trata del entorno donde vivamos. No se trata de lo mal que está el entorno. No perdamos mucho el tiempo en analizar por qué la situación está como está, por qué la gente vive como vive. Vamos a centrarnos en llevarles esperanza, en llevarles un mensaje de esperanza. Vamos a centrarnos en llevarles el Evangelio. Mira, yo ayer paseaba con la nieta y en un momento dado, fíjate, ella le regaló una sonrisa a 2 niños. Y ellos eran mayores. Ellos pasaron de ella porque la vieron pequeña. Pero ¿cuántas veces la gente necesita que les regales una sonrisa, un sentimiento, una palabra de afecto, que los bendigas? Nos tenemos que volver como niños, sencillos, humildes. Tenemos que regalar sonrisas a un mundo que sí, está en oscuridad, que está destruido, que está destrozado. Pero hay muchas personas que necesitan ver tu sonrisa, necesitan ver que tienes fe, que tienes esperanza. Necesitan ver que has cambiado, que alguien te ha cambiado. No nos cansemos de regalar sonrisas, de regalar esperanza. No miremos hacia atrás. No nos volvamos para ver qué hemos dejado. No has dejado nada que valga tanto como lo que Dios te da. Nada.
Lot y sus hijas no solamente fueron a Zoar, es que luego se fueron a una cueva. Porque quizás pensaron que el aislamiento y la soledad sería la solución para no pecar. Pero qué lejos estaban de la realidad. Allí se cometió incesto, se cometió un pecado horrendo, y fruto de ese pecado luego surgirían dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que volverán a salir, porque como vamos a seguir en Génesis, pues volverán a salir y veréis dónde llegan estos dos pueblos. Pero no es el aislamiento, no es el que tú te aísles, no es que te vayas a una cueva lo que bendice a las personas. El aislamiento no nos permite bendecir a las personas. Necesitamos salir donde están las personas. Dice el Señor Jesús, orando al Padre, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús está orando al Padre y le dice lo siguiente, verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. No es aislarse. Bendecir requiere arriesgar, requiere contar con la protección de Dios y requiere dar lo que Dios nos da. No solo debemos recibir bendición, muchas personas llegan a la iglesia y se les prometen bendiciones y las hay, el Señor bendice, pero no te quedes con eso solo, no esperes solamente con recibir bendiciones. Anímate a ser una bendición para otros. Anímate a ser una bendición. Anímate a obedecer al Señor e ir al mundo con esa bendición. Tenía un versículo, pero es duro. Dice, está el Señor, en Mateo capítulo 11, verso 21, está el Señor hablando a quienes le rodean. Y dice lo siguiente en Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Estas son dos ciudades pequeñas donde él hizo muchos milagros. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y continúa, verso 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades, el lugar de los muertos, descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Está diciendo el Señor, he hecho milagros en tu vida. Has visto milagros en tu vida. Has visto cómo he actuado en tu vida. Has visto cómo te he protegido. Capernaum había visto todo tipo de milagros. Pero los milagros no salvan. Lo que salva es la fe, seguida de arrepentimiento. Pero son palabras serias, muy serias, con mucho rigor de parte del Señor. Dice, yo he hecho milagros en tu vida. Yo te he hablado, yo me he mostrado a ti. Seguramente si tú le hubieras hablado a esas personas, igual se hubieran arrepentido. Lot casi salió forzado, ¿verdad? Yo me imaginaba a un ángel que en una mano llevaba a Lot y en la otra a su mujer. Y el otro ángel llevaría en una mano a una hija
y en la otra mano a la otra. Y casi sale forzado, los tienen que arrastrar fuera. A veces el Señor tiene que hacer con nosotros eso, ¿verdad? No sabe cómo hablarnos ya para que salgamos. No solamente ya de este mundo de pecado, del cual ya nos ha salvado, sino para que seamos de luz y de bendición para quienes nos rodean y que todavía están en tinieblas. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a ser luz, que nos ayude a ser de testimonio, o lo que es lo mismo, vamos a pedirle al Señor que nos use como una bendición. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.